por problemas de índole familiar no he podido ir presencialmente, pero le agradezco. Vamos a hacer una clase que es una clase de tuberculosis osteoarticular, una clase realmente bien teórica, porque en los últimos años, si bien es cierto, la tuberculosis tuvo periodos de brote endémico, sin embargo, desde el punto de vista de traumatología, hemos visto pocos casos, ¿no? Hace como 20 años estaba muchos problemas donde yo trabajo en el hospital eran debido a la tuberculosis y por ende generalmente de tipo general, pulmonar, ¿no? Y teníamos algunos casos de la parte del aparato locomotor. Y por principio decían que siempre para que hubiera una infección tuberculosa del aparato locomotor, primeramente que tenía que venir por la vía respiratoria, por los pulmones, ¿no? Después hubo una bajada de casos porque, por dos motivos. Hasta ya 25 años antes, el Ministerio hizo programas el Ministerio de Salud hizo programas para los tuberculosos desde el punto de vista gratuito. Sin embargo, con el tiempo vinieron problemas. Las complicaciones fueron que muchos pacientes, a pesar que el tratamiento era gratuito, eran tratamientos irregulares, dejaban de venir, volvían a ir, porque siempre le daban sus medicinas gratuitas completamente. Y los otros que venían después de un tiempo, venían con complicaciones serias y eran multidrogos resistentes a todas las drogas antituberculosas. Entonces, por ahí fueron casos complicados, ¿no? Entonces, ya me conocen, soy el doctor Osvaldo Rossi, el jefe de servicio del Hospital Carrión. ¿Y qué cosa es la tuberculosis osteoarticular? Es la localización del bacilo de Koch en los huesos y o articulaciones, ¿no? La mayor frecuencia va a ser cuando se localizan las articulaciones. Y cuando se localizan las articulaciones, nosotros le llamamos osteoartritis tuberculosa. En menor frecuencia lo vamos a ver en los huesos, generalmente huesos largos, y le llamamos osteomielitis tuberculosa. De las dos ubicaciones, la de mayor frecuencia es la articular, que se llama osteoartritis tuberculosa. En cuanto a la historia, tiene una secuencia interesante porque ya muchos datos antes aparecían las momias, ¿no? En esa época las momias egipcias, ¿no? Y muchas de estas momias estaban con gran deformidad, sobre todo a nivel de la región dorsal de la columna, o sea, la jiba dorsal. Entonces, se decía que en ese tiempo ya existía la tuberculosis que se localizaba en la columna vertebral como uno de los sitios predilectos para escoger este bacilo. Así como acá hay sociedades, asociaciones de distintas especialidades en el aparato locomotor, llámese rodillas, por decir una cosa, caderas, artroscopías, en ese tiempo también habían reuniones de gente científica y se llamaban los conocimientos médicos científicos, llamaban el cuerpo hipocrático. Se reunían periódicamente una serie de médicos y en una de estas facetas describían ya la enfermedad de la tuberculosis y decían que todos los problemas de hueso estaban, o de articulaciones estaban en relación con la tuberculosis de tipo pulmonar, ¿no? O lesiones pulmonares. Conforme iba pasando el tiempo, Galeno fue el primero que denomina la cifosis, que era una deformidad, un aumento de la jiba a nivel de la columna dorsal, que era una deformidad muy característica de la patología tuberculosa en la columna vertebral. Weissman fue el primero que describe a nivel de la rodilla el tumor blanco. ¿Qué significaba? Pacientes que venían con tremendo aumento de volumen de rodilla, sin causa traumática, sin signo de inflamación, si estuviera aumentado el color rojo, si tuviera aumentado la temperatura local, y era tumor tan grande, pero no con problemas punto de vista sintomatológicos, y le llamó tumor blanco. En 1779, Port es el que describe por primera vez la parálisis asociada a la tuberculosis de la columna vertebral, sobre todo en la región dorsal. Entonces, por eso que la tuberculosis de la columna dorsal, en algunos casos lumbar alta, se le llama mal de Port en homenaje al quien lo descubrió. Koster describe un tubérculo, le llamó su nombre, tubérculo de Koster, que es un tubérculo característico de esta enfermedad, y en el año 1882, Koch tumba todas las leyendas y todas las hipótesis tipo 1, tipo 2, en relación al origen de esta enfermedad, la causa de esta enfermedad, porque descubre el bacilo, que lleva su nombre, bacilo de Koch. Y ahí, cuando se caen todas las teorías y leyendas, culminan muchos de los conocimientos etiológicos que estaban de por medio desde el punto de vista preventivo, ¿no? Pero en realidad, ahí comienza una nueva etapa de esta enfermedad. Pasamos y llegamos a este ciclo, y Gibbs
es el que primero que da los tratamientos quirúrgicos como un arma terapéutica de esta enfermedad, sobre todo en casos avanzados en columna dorsal y lumbar, al hacer las famosas artrodesis de columna, que es la fijación de cuerpos vertebrales de columna, pero de punto de vista quirúrgico sacando el cartílago articular, ¿no? Entonces, más o menos. Entonces, unas imágenes que estamos viendo es una imagen en el lado izquierdo, que es una imagen de una estatua egipcia, ¿no? Como están viendo ahí, está en el Museo de Asuán. Entonces, de esa época ya habíamos características, había una gran gira que correspondería a una tuberosis con una dorsal. Y aquí, esto es otra estatua de tipo griega, está en Londres y como ustedes ven, también tenía una deformidad del tórax. Y decían que habían encontrado varias momias por unos fardos, porque había tanto la jiba dorsal como también el tórax tipo pavo, el tórax de pollo, el tórax de la paloma, que es el tórax que está hacia afuera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la etiología de esta enfermedad? La etiología de esta enfermedad, que lo más común que ataca generalmente es a las personas jóvenes, ¿no? De 2, 5 años, y adolescentes y jóvenes como entre 18 y 25 años. Sin embargo, todo esto está en relación a cómo está la violencia del germen, en este caso el bacilo de Koch, y generalmente lo veíamos o se ve en muchos estratos sociales de bajo nivel socioeconómico. Esto está en relación, obviamente, por ahí la parte carencial nutricional y por ahí también el hacinamiento, ¿no? Yo vivo en Callao y verdaderamente hay sitios que una vez va a ver pacientes, hay casas que tienen un cuarto y en un cuarto habitan 12, 15 personas. Entonces, hacinamiento es una de las causas, ¿no? Sin embargo, esta enfermedad no tiene predicción por los sexos, puede ser abarcar cualquier sexo, atacar cualquier sexo y se prolifera a nivel mundial. Existen dos tipos de bacilo, el bacilo humano y el bacilo bovino. El bacilo bovino y el humano son similares, pero con unas pequeñas variantes. Por ejemplo, el bacilo bovino se ve pues mucho en los países pastales, donde hay mucho ganado, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en Nueva Zelanda, Holanda, etcétera, y ahí hay mucho ganado vacuno, sobre todo las vacas, todos, ¿no? Y los niños, muchos tienen su papá que son granjeros, que son criadores de ganaderías, entonces ahí mismo toman la leche directo de los animales, ¿no? Y por ende, pues muchos se contagian por este sistema. El otro bacilo que conocemos, el bacilo humano, se ve más en América, los países mal llamados subdesarrollados, ¿no? O en vía de desarrollo suena mejor. Y aquí la transmisión es directa de persona a persona, ¿no? Entonces, sin embargo, queríamos recalcar que a veces, y he tenido algunas pequeñas experiencias trabajando a veces con gente que se dedica mucho a los patrones de lo que es el sistema tuberculoso en el Perú. Y muchos de los casos se ven en el Perú, pero por ejemplo en el país de Europa o en América Norte como en Estados Unidos, la tuberculosis no es muy frecuente, entonces se ve muy rara vez. Y a veces hemos tenido consultorías, ¿no? Inclusive con cadenas internet con personas de Estados Unidos y viceversa, ¿no? Porque no llegan a enfocar un diagnóstico porque hay poco, no se ve casi nada. Entonces, hay recurrido a muchos peruanos que habitan allá, que ejercen allá y por ende tratan de superar este mal, ¿no? Entonces, la transmisión de bacilo humano era de persona a persona y el contagio obviamente es por el esputo, ¿no? La saliva, ¿no? Cuando tose, estornuda, están delante de mucha gente y no hace un protector con un pañuelo o con una mascarilla, los besos, ¿no? La respiración obviamente influye y la manipulación de todo lo que es utensilios alimenticios u objetos alimenticios. Entonces, la tuberculosis articular compromete habitualmente grandes articulaciones, ¿no? Pero generalmente es de tipo monoartrítica o de repente oligoartrítica. Y su predilección de localización en orden de frecuencia, el 80% se localiza primero en la columna vertebral. Segundo, se localiza en la cadera. Y tercero, se localiza en la rodilla, ¿no? Este es el sitio más predilección de que se puede localizar columna, cadera y rodilla, el 80%. Pero el 20% restante también se puede localizar en la región sacroiliaca, ¿no?
también se puede localizar en los huesos del carpo, también se puede localizar en los huesos del tarso, ¿no? También se puede localizar en el hombro, se puede localizar en el codo, inclusive en el tobillo, ¿no? Ahora, cuando yo tengo una localización, primera posibilidad de columna vertebral, nosotros le llamamos espondilitis tuberculosa, o también, como dijimos hace unos momentos, el mal de Paul. Cuando tengo una localización, que es el segundo orden de frecuencia en la cadera, le llamamos coxitis o coxalgia tuberculosa, y en la rodilla, como hemos manifestado, también tenemos la posibilidad de encontrar famosos tumores blancos, ¿no? Entonces, resumiendo, el 80% se localiza básicamente, número 1, columna vertebral, número 2, cadera, y número 3, rodilla. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? La patogenia de esta enfermedad es que un foco primario tuberculoso va y produce las adenopatías biliares, cosa que antes no se sabía, no se fomentaba. Y desde aquí, por siembra basilar, por vía sanguínea, tomaba dos caminos. Una, se iba a un foco secundario, ya sea urinario, pulmonar. Entonces ahí veía a la disyuntiva, que necesariamente antiguamente decía foco primario pulmonar, ahora hay foco secundario pulmonar. Y la otra, por vía sanguínea, la otra fuente o la otra vía era, se localizaban los huesos, básicamente en las regiones de la región epifisiaria o metafisiaria de los huesos, ¿de qué? De los huesos largos. Sin embargo, en menor distancia, en menor proporción, también se localizaban en huesos con gran tejido esponjoso, como son las vértebras, llámese de columna vertebral, dorsal, etcétera, hueso del tarso y los huesos del carpo, ¿no? Entonces, por vías sanguíneas tienen estas dos corrientes, dos vías. ¿Cuál es la anatomía patológica? La anatomía patológica es lo siguiente. Primero, Bacilo cosa hace una colonización por un émbolo bacteriano. Esta es la primera vía. Sigue su ruta y el organismo que hace tiene, por defensa personal, hace una gran reacción de tejido conjuntivo intraóseo, ¿no? Esto hace que aparezca lo que dijimos hace unos momentos, en la época de la historia, pólipo de Koster. ¿Qué cosa es el pólipo de Koster? Es una reacción de tejido conjuntivo que se localiza intraóseo, que está caracterizado por una célula gigante central, alrededor de capas de células epiteliales, ¿no? Hay capas de células linfáticas, linfocitos, y toda esta reunión de varios folículos de Koster producían lo que se conoce como el tubérculo miliar. El tubérculo miliar viene a ser una suma de folículos de Koster. Cuando tenemos el tubérculo miliar, alrededor de estos tubérculos se forma una barrera de defensa, como venimos siempre tienen que pelear ante un trauma de afuera, ¿no? Entonces produce el tejido conjuntivo vascular mucha defensa y las famosas granulaciones que produce mucho en la tuberculosis. A raíz de esto es que tenemos dos formas de presentación. Una, la forma granulomatosa y otra, la forma gaseosa. Este es varios folículos de Koster, grandes células epiteliales, ¿no? Acá tenemos rodeados de células epiteliales, los células linfocitos y las células gigantes, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la patología de esta enfermedad? Primero, el bacilo tiene predilección por las articulaciones. Por eso dijimos, más frecuente la localización del bacilo es en la articulación que en los huesos largos o cortos. Entonces, al entrar el bacilo en una articulación, inmediatamente tiene predilección por quién? Por el tejido subsinovial o sinovial linfoideo. Ese es lo que más predilección tiene la parte sinovial. Y esto es lo que se conoce como el nombre de sinovitis tuberculosa. ¿Okay? El bacilo entra a la articulación, tejido subsinovial linfótico, y esto da los famosos sinovitis tuberculosa. La sinovitis tuberculosa generalmente puede pasar al niño, y la fuente inicial del niño es en la parte sinovial, ¿no? Y esto es importante en esta fase porque esta fase no es tan rápida, demora, no da de repente hasta tregua y se mantiene por buen tiempo. Y esto nos va a servir posiblemente a que nosotros tengamos un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento y por ende un buen pronóstico del paciente, ¿no? Porque nos da tiempo, se mantiene mucho tiempo en esta fase. Se mantiene mucha gente en esta fase sinovial antes de qué? De llegar a hacer daño ya, a lesionar toda la articulación, sobre todo los cartílagos, ¿no? ¿Por qué es importante esta fase sinovial? Porque en esta fase
Lo más importante, nosotros le podemos hacer una biopsia a esta synovia, nos va a salir pues, un buen diagnóstico con el bacilo de Koch, comienzo un tratamiento y por tener un buen pronóstico o el pronóstico reservado dependiendo a qué altura hemos comprobado. Cuando se localiza en el adulto, es diferente. También se va a la fase sinovial, se localiza la fase sinovial, pero acá demora muy poco tiempo, es una estadía cortísima, brevísima. Entonces, lógicamente, el adulto tiene más posibilidades que estudia tempranamente aquí, la región del hueso y o el cartílago articular a nivel de la articulación. Muy bien. Entonces, hablábamos nosotros de que hay dos formas evolutivas de presentación. Una es la granulosa y otra es la gaseosa, ¿cierto? Muy bien. Todas estas formas, que son dos, tienen que estar en relación con lo siguiente. Depende del grado de virulencia de quién, del bacilo productor, que es en este caso el bacilo de Koch, ¿no? Número dos, el estado inmunitario del paciente, ¿no? El paciente venido menos inmunitariamente tiene más posibilidad que se aloje un bacilo más rápido. Y otros son factores relevantes de la infección. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un tratamiento oncológico, pues va a tener más posibilidades que esta enfermedad se localice más severamente en este organismo que está venido menos, ¿no? Entonces, esta fase de la granulomatous gaseosa depende de tres cosas: grado de virulencia del bacilo del Koch, dos, estado inmunitario del paciente, y tercero, los factores agravantes de la infección. ¿Qué formas conocemos? Dijimos que había dos: la fórmula granulomatosa y la fórmula gaseosa, ¿ok? Entonces, esta fórmula granulomatosa también tiene otro nombre, se llama fórmula productiva o folicular. Fórmula granulomatosa es lo mismo que productiva o folicular. Entonces, ¿acá qué va a haber? Va a haber un equilibrio entre quién, entre el organismo, en este caso el afectado, y el germen, que es el bacilo de Koch. Hay un equilibrio, por ahí estamos bien, todavía está compensado la cosa. Va a haber poca producción de calcio, que es una parte importante de la formación de tuberculosa, y cuando va avanzando, toma unas formas de fungicidas, y esto obviamente hace que se vaya resolviendo el hueso, pero es lentamente, o sea, es una fase o forma granulomatosa que nos va a permitir poder dar un buen tratamiento y por ende mejor pronóstico. La otra fase es la fase o la forma gaseosa, también la llamamos exudativa. Entonces, aquí la diferencia con la granulomatosa es que se rompe ya el equilibrio entre quién, entre el organismo que ha recibido el bacilo y el germen, que es el bacilo de Koch. Obviamente, al haber roto este equilibrio, predomina aquí la acción tóxica de quién, del germen del bacilo de Koch, ¿cierto? Y esto produce necrosis del tejido óseo. Necrosis significa muerte del tejido óseo. Entonces, si yo tengo una necrosis, por decir un ejemplo, en la tercio proximal de tibia, pues el organismo sabiamente tiene que expulsar. Las cosas que ya no sirven, que están malogradas, que están necrosadas, que no tienen vida, van a ser motivo de inclusive de infecciones con zonas aledañas. Entonces, lo primero que hay que hacer, el organismo lo trata de expulsar, y ahí se producen los famosos secuestros. ¿Qué cosa viene un secuestro? Una vía de escape que ha organizado el cuerpo humano para botar lo que sobra, en este caso, tejido necrosado. ¿Okay? También, como defensa, el organismo produce la necrosis de coagulación del tejido conectivo y esto se lo conoce con el nombre de calcio. Se va a ver mucho más calcio de producción en las formas gaseosas oxidativas que en la forma granulomatosa productiva folicular. Obviamente, como ya hay más destrucción, quedan cavidades, como están viendo, microaccesos fríos, cavernas óseas rodeadas, con fungosidades en la pared. Entonces, la infección ósea tuberculosa se caracteriza por qué? Uno, por ser un proceso de tipo osteolítico. Entonces, diagnóstico diferencial con esta enfermedad, neoplasia, porque las neoplasias generalmente producen fenómenos de destrucción de huesos, osteolíticas. Y, aparte de osteolisis, escasa neoformación ósea de recuperación. Entonces, generalmente se recupera el paciente, pero está produciendo un tejido fibroso. O sea, todas las zonas que ha habido tuberculosis
a veces en el hueso o en una articulación, se van a recompensar por una nueva producción de tejido fibroso, más muy poca formación hueso. Entonces, ya es como unas secuelas que quedan. Entonces, esto va a llevar a que, por ejemplo, a nivel articular, que hagan quilosis ósea. Quilos son las rodillas o las caderas rígidas, que se diferencia con la artrodesis, porque la artrodesis es igual rígida, pero hecho desde el punto de vista quirúrgico, por un tratamiento quirúrgico. Acá no. Aquí cuando se pega una articulación, es por tejido fibroso exuberante. Entonces, como repetía, el organismo ajusta su camino, abre su fístula como una vía de escape, para que saca todo ese tejido que es los secuestros hacia afuera del ser humano. ¿Cuál es la sintomatología de esta enfermedad? Tenemos 3 parámetros. Si tengo una presentación, un cuadro inicial, pronto. Si tengo una presentación de tipo intermedia, la sintomatología es de tipo intermedia, o si la sintomatología es presentación de tipo tardío, ¿no? Siempre nosotros hemos dicho que en traumatología, o sea, aparato locomotor, todas las patologías que existen, llámese fracturas, llámese luxaciones, luxofracturas, golpes, ruptura muscular, etcétera, esguinces, tiene las 3D: dolor, disfunción, también le llama limitación o impotencia funcional, y la tercera es la deformidad. En este caso lo vamos a cambiar o reemplazar por la contractura muscular. Aquí esto es una cosa, concepto básico. Es un punto aparte de la gran contractura muscular que tienen los pacientes tuberculosos. Entonces, 2D, solo 2, no 3, dolor, disfunción, y tercera, contractura muscular. En la fase intermedia ya tenemos posiciones viciosas, la que yo adopto, ante un trauma, ante un desgaste, ante una destrucción de algo. Entonces, posiciones viciosas, 2. Cuando yo tengo algo comprometido, tengo molestias, dolor, etcétera, lo que hago, primero que hace la persona es no mover, y al no mover, ¿qué va a pasar? Atrofia muscular. Y empiezan a haber tumefacciones de partes blandas, ¿no? Y sinovitis, etcétera. Y entre los síntomas tardíos, cuando ya te encontramos los abscesos grandes, pequeños, sobre todo hemos dicho abscesos fríos, que son abscesos que no tienen, los abscesos no tienen ningún signo o signos de inflamación. No está aumentado la calor local, no está aumentado la corrosión local. 2, vamos a encontrar, dijimos, las fístulas, que es un mecanismo de defensa que hemos dicho, para expulsar todo lo malo, todo necrosado. Vamos a encontrar deformaciones, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos el mal de Potter en la columna dorsal, la famosa jiba dorsal. Voy a tener rigidez articular, claro, si me tengo una tuberculosis en la cadera, digamos en el cuello del fémur, el acetábulo. Voy a tener acortamientos, por supuesto, porque al haber anquilosis tengo un acortamiento de un miembro con otro miembro, y a veces con gran compresión del sistema nervioso, pues las famosas parálisis, ¿no? Siguiendo con la parte clínica, nosotros tenemos que tener presente que esta enfermedad tiene síntomas generales debido aquí a la impregnación pues, tóxico bacilar del famoso bacilo de Koch. Y estos son síntomas o signos de índole general, como sabemos, fiebre. Es una fiebre que generalmente fiebre de bordea por medio de 38 grados centígrados. Generalmente es una fiebre que no es continua, comienza generalmente en las tardes. Muy similar o algo parecido, por ejemplo, las famosas infecciones urinarias que a veces pasan silentes, que doctor, me siento con malestar, pero a partir de las 5 o 6 de la tarde, y eso es parecido a lo que pasa con la tuberculosis. Segundo, el gran malestar, la gran astenia que tienen los pacientes y por ende pérdida de peso. No es una ley, pero es algo que nos puede orientar. Si yo tengo una persona mayor, digamos mayor de 50 años, por 40, 50, 45, mayor, y tengo una persona joven, y si tengo una persona mayor que baja de peso bruscamente por 10 kilos en un mes, hay que empezar siempre una neoplasia. Y si tengo una persona joven que baja bruscamente de peso, empezar siempre un cuadro de infección tipo tuberculoso. Aparte de la fiebre, el malestar general, pérdida de peso, el paciente tiene la primera vez dolor en el sitio donde está localizado su bacilo de Koch. Y segundo, la disfunción o limitación funcional. Doctor, yo puedo subir escaleras, no puedo, me duele mucho, tengo mucha dificultad. Y tercero, subir la gran contractura muscular. También hay otros parámetros que no son patognomónicos, pero a veces nos orientan. Dice que los tuberculosos siempre las pestañas crecen más de lo normal, y la mayoría de los tuberculosos, como su fiebre comienzan a 5 o 6 de la tarde, como a 10, 11 de la noche, están completamente humedecidos por el sudor que tienen, una sudoración nocturna bastante frecuente.
Después de todos estos síntomas que son de origen general, tenemos, resumiendo la triada inicial. Primera triada hemos dicho, D, dolor, ¿cierto? Dolor que puede ser de tipo espontáneo, después puede ser provocado localmente o por compresión de quién, de un miembro o del eje del miembro afectado. En los niños se describe el famoso grito nocturno. ¿Qué significa? Nosotros, niños, adultos, todos los días estamos en actividad. Por ende, nuestros músculos siempre están en alerta, o sea, pagan más contraídos que relajados. Es algo que estoy viendo todo el día. Entonces, cuando llega la noche, esa transición de todo el día estar con contracción muscular que pasa al sistema de relajación, produce el famoso grito nocturno, porque el niño no puede dormir. No, su organismo no se acostumbra a ese paso de contractura a relajación. Porque esta enfermedad, una de las tres, que no es la D, es la tercera parte de la gran contractura muscular. ¿Ok? Entonces, por relajamiento de la contractura muscular durante el sueño. Entonces, los chiquitos no duermen, se levantan con mal genio, etcétera, etcétera. La otra cosa que hay que ver, la relación a la disfunción, que es la segunda D, o llamada impotencia funcional o limitación funcional, porque ya haber algunos problemas. Entonces voy a tener, por ejemplo, si tengo una tuberculosis en la cadera, una rodilla, voy a tener una marcha claudicante, lo que se llama la cojera, o puedo tomar actitudes especiales, como hemos dicho, por ejemplo, en la jiba, en el famoso mal de Pot. Entonces, estas actitudes que uno toma son actitudes generalmente antárgicas, pero producen deformidad y muchas veces de carácter, muchas veces de tipo irreversible. Y la tercera cosa que decíamos, después de la D, que ya no es D, habíamos reemplazado la deformidad por la gran contractura muscular. Esto nos puede llevar a qué? A tener posiciones viciosas en las articulaciones, ¿no? Y con el tiempo, rigidez articular. Una articulación que no se mueve precozmente termina con una rigidez articular. ¿Está claro hasta acá? Sí, doctor. Ok, gracias. Entonces, la actividad intermedia, cuando el paciente adopta posiciones viciosas propias de cualquier inflamación articular. Para que te haga un concepto más o menos, nosotros tenemos que saber qué cosa es una artrosis. La artrosis es un desgaste del cartílago articular que aparte del dolor, aparte de la deformidad, aparte de la disfunción, produce qué cosa? Radiográficamente tres signos. Pinzamiento articular, osteopitosis, osteopitos y la famosa esclerosis, que no es más que un desgaste del cartílago, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la artritis? Es una inflamación articular. Si yo tengo un cuadro febril o un proceso gripal, ¿no? Como dice estoy que me duele todos los huesos, todo el cuerpo. Efectivamente, hay una inflamación de toda la parte articular, pues se cura la gripe, que se cura en 7 días con tratamiento y una semana sin tratamiento, y pues se me van los dolores articulares, ¿no? Y tercero, si tengo, por ejemplo, unas brucelosis, que es producida, o famosa fiebre de Malta antigua, que se llamaba así, por la brucela, generalmente ataca la articulación lumbar y las articulaciones sacroiliacas, unos dolores tremendos, con gran limitación, entonces, gran disfunción, entonces se cura la brucelosis y se revierte el cuadro, ¿no? Entonces, la artritis puede ser de muchas causas, artritis reumatoidea, artritis juvenil, artritis psoriásica, artritis gotón, etc. Entonces son dos conceptos diferentes. Sin embargo, en los países europeos y en Norteamérica, llaman Estados Unidos, a todas estas entidades le llaman osteoartritis, porque dice que hay una gran relación entre la parte de los artíticos con los artrosis o viceversa. Muy bien. La atrofia muscular es normal. Si yo tengo, como decía hace unos momentos, si tengo dolor, no muevo un miembro, obviamente mis músculos se van a atrofiar. Y el músculo más fuerte del ser humano es el famoso cuádriceps. Cuádriceps de 4 partes. Pero es el músculo que más rápidamente se hipotrofia ante una falta de movimiento en cuestión de días. Y tercero, vamos a encontrar tumefacción de partes blandas, que es importante recalcar que no es de tipo rojo, o sea, no tiene ni siquiera calor aumentado ni es roja. ¿Por qué? Porque no tiene signos inflamatorios. Esto lo conocemos como el famoso tumor blanco que hemos hablado, que se ve muchas veces en la tuberculosis osteoarticular de ¿qué? En la rodilla. También puede haber un abultamiento de ¿qué? De las partes blandas, ¿no? Eso es parte de la actividad intermedia. Y los síntomas tardíos son los siguientes. Yo tengo un absceso frío, en contraposición aquí en los abscesos piógenos, que son calientes y de coloración rojiza. 2, puede encontrar fístulas, como dijimos, la puerta de escape que hace el ser humano, el organismo, para
expulsar todo lo que ya no sirve, para expulsar del calcium, que es una parte que ha envuelto al tejido necrosado. Así como es una puerta de escape, también, sin embargo, puede tener sus complicaciones, porque por ese huequito, por esa fístula, se puede introducir gérmenes que van a cargar esta inflamación tuberculosa, va a ser una tuberculosis agregada con una sobreinfección, ¿no? Tercero, tenemos deformación o deformidad, sí. Por ejemplo, las posiciones que uno adopta viciosamente cuando tengo un gran compromiso articular. Si yo tengo un compromiso articular en una cadera, pues obviamente voy a estar caminando con bastón, muletas o con una cadera semiflexa. Tengo también rigidez, ya hemos dicho, articulación que no se mueve, desde ya rápidamente va a terminar una rigidez articular. Y que, por supuesto, si tengo una rigidez articular que voy a tener una gran limitación funcional. Y como no se mueve la articulación, termina una articulación anquilosada, rodillas, tobillos, caderas, que también se puede terminar con una artrodesis, que es lo mismo, pero la diferencia es que la artrodesis es hecho por un cirujano traumatólogo, que es fijar una articulación desde el punto de vista quirúrgico. ¿Qué nos va a llevar también si tengo tuberculosis articular? Acortamientos. ¿Por qué? Porque se destruye el cartílago articular, parcialmente la parte de articulación. Entonces el paciente puede tener una articulación luxada o puede tener una actitud viciosa. Y al final podemos también tener parálisis, sobre todo lo vemos en el mal de Pot, porque el mal de Pot abarca la columna y puede hacer pues compresiones a nivel radicular o compresiones con la cosa más medular, ¿no? Bien, entonces más o menos tenemos este enfoque de epidemiología, causales, forma de presentación y la parte clínica sintomatológica, anamnesis, ¿no? Antecedentes, examen clínico, pasamos a las pruebas auxiliares de ayuda diagnóstica. Y lo primero que siempre tenemos en todos los procesos que hay a este nivel aparato, como todo, es la famosa radiología. ¿Por qué? Es lo que tenemos más cerca a la mano. Pero ustedes que pronto se van a ir a Perú, personas que con la justa van a tener una radiología y lo van a querer como oro, porque en otros lugares no va a haber ni siquiera radiología. En algunos sitios puede ser en los hospitales que están en provincia o acá en Lima, hay tomografías o resonancias, ecografías, pero a veces en sitios alejados no va a haber. Entonces, hasta ahora la radiología nos ayuda bastante, sí. Sin embargo, nos da una impresión diagnóstica un poco somera, no nos da una cosa exacta, ¿no? Porque la sintomatología se ha descubierto que tiene mayor valor que una simple radiología. Sin embargo, siempre hay que tomar y tener presente eso. ¿Qué nos va a demostrar una radiología? Que voy a tener una osteopenia regional, ¿no? Y la osteopenia regional lo pueden ustedes encontrar en una pérdida de una osteoporosis o un paciente que ha tenido un déficit de calcio, etcétera, etcétera. Entonces no nos dice mayor cosa. Y lógicamente lo que nos puede dar es que está disminuido el espesor de la cortical en los huesos deficitarios o disminuido la parte porosa en el hueso esponjoso, ¿no? ¿Qué nos va a dar? Pinzamiento articular. Y este pinzamiento articular lo encontramos en todos los signos que vamos a encontrar cuando se localizan en una articulación que tiene un cuadro de artrosis o desgaste articular. Pero también en la articulación se ve un pinzamiento articular. Y a veces, cuando va avanzando, tenemos unas irregularidades que son imágenes, como conocen las imágenes del mordisco de ratón, ¿no? Que tiene también diagnósticos diferenciales, por ejemplo, como las imágenes abocadas en el tumor, el mieloma, tumor maligno, que es el mieloma múltiple, ¿no? Cuando hay invasión ósea de las fungosidades, de la sinovia, se producen unas muescas como unas muesquitas. Esto nosotros lo conocemos como las caries secas de Bollmann. Y esto se ve en el húmero, se ve a nivel de tibia, pero más se ve en el húmero. Entonces, nuestro diagnóstico después de la imagen, después de la parte clínica, nos va a dar un diagnóstico exacto. ¿Quién? La histología, ¿no? Esto yo creo que es de más importancia para un diagnóstico. Obviamente que todo suma, ¿no? Y obviamente esto depende de una biopsia que se va a realizar. Y hemos dicho cuál es el sitio predilecto de una biopsia. Más importante de todas es ponerse a nivel articular, la fase sinovial de invasión del bacilo de Koch, porque nos puede dar 94% de sinovias posibles con la enfermedad, ¿no? Porque son hallazgos que nos pueden dar un valor confiable hasta el 94%. Yo puedo encontrar mucho granuloma, pero yo no puedo saber que es una tuberculosis, porque hay muchos granulomas de varias etiologías.
¿Qué puedo tener si, por ejemplo, a nivel de columna puedo hacer perdón, de rodilla, de cadera, puedo hacer un estudio del líquido sinovial? Sí. Pero, ¿qué nos va a dar? Una información en relación a una artritis inflamatoria típica que tiene muchas causales. Una de ellas puede ser la tuberculosis, hay de diferentes tipos, piógena, no piógena, seronegativa, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que generalmente vemos? Un cuadro de una inflamación en el líquido sinovial, en general para todas las patologías, un aumento de la parte leucocitaria, número uno. Eso lo ven ustedes en cualquier infección, pero predomina el polimorfos nucleares. Y segundo, la glucosa en el líquido sinovial baja y aumento de las proteínas. Entonces esto nos puede orientar, que es un cuadro, por ahí nos podría enfocar, pero no es una cosa característica. Algunas imágenes para que vean dónde se localiza la tuberculosis. Estamos viendo acá un antebrazo, la parte del hombro proximal, una fractura patológica por la tuberculosis que ha tenido que ser operado, se ha hecho una reducción cuenta con osteocitos y unas placas. Este es localizar la tuberculosis en la columna lumbar, la muñeca, en los pulmones como foco primario en algunos casos, no siempre, en el cráneo. Esta es la cadera, llámase desagotable, cabeza de fémur, cuello de fémur, columna vertebral. Este es lumbosacra, a nivel del tobillo, la rodilla. Esta es la columna vertebral y esta es la parte del pie y cráneo. Entonces, esta es una imagen donde ustedes están viendo un tobillo, no se ve muy bien, pero bueno, tiene unas cositas que hay un gran pinzamiento articular, que es lo que nosotros vemos en una imagen radiográfica. Sin embargo, hay una gran destrucción del cartílago y esto puede corresponder a un cuadro tuberculoso, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos estas vías, yo pienso que uno debería hacer una biopsia rápida, pero muchos de los enfermos vienen camuflados, porque ustedes, no sé si han visto, cuando van a emergencia, o han visto por ejemplo, un paciente que llega en los hospitales, si yo todavía tiene otra cosa que me han puesto, todo le ponen diclofenaco, y dexametasona. Pues acá se abusa mucho de los corticoides, yo creo que son muy buenos, tienen su indicación precisa, hay que saberlos manejar, hay que darles dosis adecuadas, depende del tipo de patología que tenga, enfermedad, y hay que saber inducir alta dosis de corticoides de forma progresiva y al igual de tirar en forma progresiva. Entonces a veces no se hace eso. Entonces te camufla el cuadro y cuando tú ves haces una biopsia, tiene una tuberculosis que ha dejado ya una secuela. Este es un tobillo que ya está con aquilosis, va a tener problemas para caminar, etcétera, etcétera. Imagen de una tuberculosis a nivel del calcáneo, la zona de apoyo, donde se inserta el tendón de Aquiles. Cuando el bacilo de Koch se localiza en la columna vertebral, entonces, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir una destrucción de ¿qué? De los cuerpos vertebrales. De ahí le gusta hacer destrucción en los espacios intervertebrales y provoca un colapso. Yo tengo un compromiso del cuerpo y los espacios, pues se me va a colapsar, se va a hundir el edificio. Entonces, segundo, en los huesos tubulares cortos, por ejemplo, los huesos de metacarpiano, metatarsiano, dedos, se puede ver una gran destrucción trabecular, una lesión característica expansiva y, y tiene poca reacción perióstica, ¿no? Se destruye el hueso por no hay reacción perióstica y esto lo conocemos como espina ventosa. Se ve como unas imágenes del hueso que está medio soplado, ¿no? Sobre todo se ve mucho en la tuberculosis que dijimos de los dedos. ¿Qué cosa vamos a ver? ¿Hay secuelas? Sí hay secuelas. Con los organismos que no se mueven, que tienen un proceso inflamatorio, se pegan, se llaman anquilosis. Sobre todo se ve mucho en las columnas vertebrales cuando se anquilosis en forma espontánea o cuando se hacen artrodesis, ¿no? Puede haber subluxaciones o grandes deformidades. ¿Qué cosa es útil? Si yo tengo un secuestro y había una fístula, puedo hacer una fistulografía para que me diga de dónde hasta dónde está salida, cosa que por ahí puedo hacer una limpieza quirúrgica en sala de operaciones o un curetaje, pero siguiéndome con esta fistulografía. También tenemos estudios más sofisticados como son las tomografías, que permiten ver exactamente cómo está la articulación, a partes blandas. Resonancia magnética, con mayor razón, tomamos partes blandas, ligamentos, cómo está la parte del cartílago articular. Y esto es para tener un buen estudio no solo de la parte ósea, sino de las partes blandas. Aquí, esto es lo que conocíamos como la espina ventosa. Esta es una mano que estamos viendo la primer metacarpiano, se ha soplado con una espina ventosa. Acá tenemos en esta falange proximal del tercer dedo. Esta es una tuberculosis que ha destruido la articulación del radio escafoidea, o sea, de la muñeca, igual acá lateral. Tiene una tumoración en el femodistal. Se ha perdido hueso, se ha formado un tejido granulomatoso,
fibrótico, y por ende el organismo va a tratar de buscar una fístula para que salga esto. Es una tumoración de tipo tuberculosis localizada en el tercio proximal de tibia, igual el peroné. Esta es una ventosa en la base del tercer metacarpiano, así vienen los pacientes, este es el cuarto dedo. Esto es lo que se llama a veces ventosa con tumor, ventosa en rayos X y tumor blanco. Y aquí tenemos un hombro, esta es la cabeza femoral, perdón, que estamos viendo que hay una gran destrucción de tejido, no solo la epífisis, sino parte de la metáfisis. Esto correspondió, pues, como he dicho, bien frecuente a la fase granulomatosa, folicular o productiva, y por ende, como empezó a destruirse el cartílago articular, sin embargo, al instaurar las limpiezas quirúrgicas, al instalar injertos óseos, al instalar tratamientos de tipo medicamentoso, se puede revertir, ¿no? Esta es una variedad granulomatosa o productiva que es lo más frecuente que se ve a nivel del húmero. Aquí tenemos una tuberculosis que ha abarcado parte de la clavícula, tercio proximal del húmero y con un compromiso de la parte de la articulación glenohumeral, ¿no? Y este es localizado, una imagen en donde el tercio proximal del húmero, llamado cabeza del húmero y cuello del húmero. Aquí, tuberculosis en el codo, que ha hecho una fístula para eliminar los secuestros. Y esto miren cómo ha quedado esta cabeza, casi no hay cabeza, está casi con gran destrucción del húmero proximal. Bien. Cuando la tuberculosis se localiza en segunda orden de frecuencia, hemos dicho primero la columna, segundo la cadera y tercero la rodilla. Segunda frecuencia de representación es localizada en la columna vertebral, columna dorsal básicamente, lo describió Pott, lleva su nombre mal de Pott en el año 1779, y se ve muchos niños de 2 a 5 años de edad en la columna dorsal. Yo trabajé un tiempo en la clínica San Juan de Dios y he visto algunos casos de mal de Pott y los tratamientos son espectaculares, ¿no? ¿Cuál es la patogenia? El mal de Pott. El bacilo, ¿por dónde va? Ustedes saben, se va por la arteria vertebral posterior, compromete el primer disco intervertebral, infiltra el cuerpo vertebral porque tiene predilección por el cuerpo vertebral, y sin embargo la parte anterior tiende a respetar que la estructura posterior de un cuerpo vertebral. ¿Cómo va a ser la forma de absceso progresivo? Hace un absceso y hacia adelante baja por el ligamento longitudinal común anterior de la columna, abarca las vértebras inferiores, va descendiendo, se da la vuelta como en cinturón a lo largo de las costillas, sobre todo a nivel de la columna dorsal, o sea, de la vértebra se va a todas las costillas, y de ahí baja a la parte lumbar y produce los abscesos lumbares. ¿Dónde se localizan estos abscesos? En la vaina del psoas ciliaco. Y en el cuello o en la garganta se localizan en las regiones retrofaringeas de la columna cervical. Por eso es la forma de hacerlo progresiva hacia adelante. Y hacia atrás, ¿qué va a producir? Va a producir una compresión de aquí, compresión medular o radicular. Esto conlleva que el paciente puede presentar cuadros de paraplegias, ¿no? Pero a veces es un buen pronóstico porque si se instala el tratamiento a tiempo, ¿no? ¿Qué complicación tenemos de esta tuberculosis de la columna dorsal o de la columna en general? Puede caer una jiba como una complicación que aparece en la región torácica. ¿Por qué? Hemos dicho que abarca generalmente el cuerpo vertebral, la región anterior o los espacios, pero respeta la parte posterior. Y lo están viendo. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Se ha perdido casi hueso de la parte anterior por esto, por dolor. El paciente hace esta actitud antálgica que es la jiba dorsal. ¿Qué otra complicación tenemos? El absceso osifluente, que es una gran destrucción vertebral, produce necrosis, sin signo local de inflamación, que es el absceso frío, que ya lo hemos dicho, que se ve muy frecuentemente en la rodilla. Estas son las jibas. Tuberculosis dorsal, la jiba. Acá estamos viendo la exageración de la curvatura hacia atrás, que se llama jiba dorsal. Aquí estamos viendo también, mira cómo la destrucción de la columna dorsal. Esta es una locación del dedo y mira las deformidades grandes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de una tuberculosis espinal, ¿no? O espondilolactosis de tipo tuberculoso? El gran malestar general que es inicial. Hemos dicho
El niño todo el día está con contracción y en la noche quiere dormir, no puede dormir por más gritos nocturnos. ¿Por qué? Porque le pasa de la periodo de transición de gran contractura a una gran relajación. Y por ende el niño no duerme, le va a cambiar el carácter al niño, va a haber dolor, disfunción, y como tengo disfunción y dolor, yo tengo que buscar una actitud antálgica que realmente es de tipo jiva, la deformidad ósea, como hemos visto, la gran jiva dorsal, y puede haber trastornos neurológicos de carácter motor, de carácter sensitivos, neurovegetativos, hiperreflexia patelar, aquiliana, puede haber clonus cuando hay irritación piramidal. La analogía de estos huesos que son la parte de la columna vertebral, hemos dicho que generalmente nos ayuda con el pensamiento intervertebral propio de aquí, de que se está destruyendo el disco de la columna vertebral. Hay grandes masas fusiformes paravertebrales al costado de la columna, se llaman accesos fríos, y a veces vemos ya colapso de él o de los cuerpos, de uno o varios cuerpos vertebrales, y eso es lo que produce la famosa jibia, que es una deformidad como consecuencia de una actitud antálgica crónica, y tardíamente que vamos a encontrar las anquilosis óseas, ¿no? Esta es de muchos años, una revista, ¿no? Le digo porque hay una estadística, es un cuadro, estamos viendo que normalmente hemos dicho lo más frecuente se localiza la tuberculosis osteoarticular de la columna, se localiza en la columna dorsal. Sin embargo, esta imagen de estadística se localiza en la columna lumbar, cosa rara, más se ve en dorsal, pero lo vi, me pareció interesante porque es uno de los pocos trabajos que prioridad es el lumbar, lo más prioridad es en la columna dorsal. Una imagen de una tuberculosis a nivel de columna lumbar, va a ir una gran destrucción de aquí, de la vértebra de la parte anterior, pero no de la parte posterior. Acá tenemos igual, paciente con su jiba. Acá. Una muñeca que está luxo fracturada, ha perdido una gran destrucción articular. Acá el único camino que daría sería una artrodesis de muñeca. Igual acá el codo está completamente destruido, el cartílago articular, fractura de las vértebras, ¿no? Y colapso de las vértebras. Siempre la columna, piensen en tres cosas. El gran dolor que va a producir, porque no se olviden que lateralmente se dan las raíces nerviosas. Las posiciones antálgicas, escoliosis, cifosis, ¿no? Toda la excavada, etcétera. Y esta es la destrucción, sobre todo que haga la parte anterior, ¿cierto? Y respecto a la parte posterior. Y la tuberculosis extraespinal, entonces en la cadera, que sigue en orden de frecuencia, columna, segundo cadera y tercera rodilla, sigue en orden de frecuencia aquí, además de, no se olvide que dijimos 80% en orden de frecuencia, columna vertebral, cadera y espinal, rodilla. Entonces sigue en frecuencia al mal de voz, sí. ¿Y qué compromete? Cabeza de fémur, puede haber cuello de fémur, región trocante mayor, trocante menor, intertrocantérica y la sinovia de la articulación de la cadera. La neurología, como dijimos, solo nos da un cuadro general, pero no una cosa magnificada ni fija. Hay presencia al principio de una pequeña osteopenia, siempre va a haber un pinzamiento articular, pero lo que llama la atención cuando se destruye el hueso es que no hay reaparición de tejido óseo, sino tejido fibroso. La tuberculosis de la cadera que está localizada en donde? En la parte del trocante mayor, intertrocantérica, trocante menor. Aquí, una tuberculosis localizada en el cuello, básicamente la región intertrocantérica. Aquí está localizada en la parte de la pelvis de abajo, isquiopubiana y parte de la cadera, tobillo. Estos pacientes que terminan con una destrucción completa de la articulación de la cadera, pues terminan con prótesis, ¿no? Como están viendo acá. Esta es una cadera destruida, no hay cadera, tiene que terminar con una prótesis. Aquí igual este es un niño porque tiene el núcleo de osificación del fémur, le ha agarrado toda la parte trocantérica. Aquí, en la interlínea intertrocantérica. Y aquí en la pelvis, compromiso cero a nivel de la pelvis y la cadera que está acá, está con gran destrucción ósea. La tercera parte de articulación de presentación o localización es en orden de frecuencia es la tuberculosis en la rodilla. Ahí ponemos tumor blanco. No es pantognomónico, pero nos orienta mucho a pensar en una tuberculosis de tipo de rodilla. A diferencia del mal de Pot o la consagra tipo de tuberculosa de la rodilla,
es más frecuentemente de tipo granulomatosa. La otra dijimos que era la más una era granulomatosa y la otra exudativa, ¿no? Entonces se presenta de tipo granulomatosa, por ende, generalmente un pronóstico bastante bueno porque puede haber una restitución completa de la articulación. Se caracteriza el gran aumento de volumen. 2, poca intensidad de ¿quién? De los signos inflamatorios. Por ejemplo, aumento de la coloración local, calor local, coloración rojiza, y esto es lo que se llama el tumor blanco, ¿cierto? Habíamos quedado en eso. La neurología, siempre osteopenia, irregularidades, destrucción de los sistemas articulares y pinzamiento. ¿Se puede encontrar alguna vez? Sí, se puede encontrar la famosa imagen de mordisco de ratón a nivel articular, y siempre hay que tener un diagnóstico diferencial con la osteoartritis piógena, con la sinovitis vello nodular. Algunas imágenes así vienen las rodillas, tumor blanco, porque se acuerdan que es una zona vulnerable, tercer lugar de localización, y encontramos acá calcium, que es una fístula que sale de la misma rodilla, ¿no? Que es la gran destrucción del cartílago. Y también hay agarrado la cara de la epífisis. Otro tipo de tuberculosis es la famosa tuberculosis quística, que es muy frecuente en niños y se localiza generalmente en metáfisis y después abarca la epífisis, ¿no? Son imágenes radiolúcidas, gran destrucción del cortical y una esclerosis de tipo reactiva. Acá tenemos tobillo. Aquí tenemos la cabeza del metatarsiano y acá la cadera, ¿no? Entonces mi diagnóstico clínico y diagnóstico epidemiológico, mi diagnóstico por frecuencia, se basa básicamente, y lo más importante es una biopsia que hemos hecho en la fase subsinovial, el 94% de efectividad de la biopsia para dar un diagnóstico de bacilo de Koch. También tenemos que diagnósticos diferentes. ¿Con quién? Uno, con la brucelosis, como hemos dicho, pero tifoidea, salmonelosis, sífilis, y no se olviden las neoplasias, porque tienen imágenes osteolíticas. Por ejemplo, una fase sinovitis, tuberculosis de la rodilla, fase 1, fase 2, cuando ya tiene algunos síntomas iniciales, fase 3, cuando ya casi destruyó el cartílago, y 4, cuando se acompaña de una subluxación o luxación. Entonces, el tratamiento se planea de la siguiente forma. 1, tratamiento general. 2, tratamiento localizado. Y 3, tratamiento dado a las asociaciones de lesiones aparte, ¿no? Todo paciente, no se olviden, tuberculoso tiene problemas con contractura muscular, tiene que hacer reposo. Y antiguamente se mandaba a cama muchos meses, obviamente se manda acá reposo, pero poco a poco se dan pequeñas movilidades para evitar la rigidez articular y la hipotrofia muscular. Inicialmente 2 o 4 meses en cama, reposo en cama, solo usar inclusive hasta chatas, ¿no? Para su higiene personal. Antianémicos, pacientes fueran anémicos, multivitamínicos, tenemos que dar una dieta rica en proteínas, se ubica la tuberculosis, se come todo lo bueno del ser humano, y si es un padre que tiene una paciente o un paciente que tiene pues una anemia crónica severa, pues hacer una transfusión, ¿no? En caso que sea necesario. ¿Cómo combato dolor, disfunción y sobre todo la gran contractura muscular? Tengo que bajar el espasmo muscular, somos relajantes, sí, porque va a prevenir unas deformidades posteriores. Nos evita que pueda haber, por ejemplo, subluxación de una articulación cuando se sale de la cavidad articular. Entonces usamos la tracción. Con la tracción bajamos el espasmo muscular, prevenimos deformidades y prevenimos subluxaciones. No se debe tener, pues si tuvimos una tuberculosis de cadera o de rodillas, no debemos apoyar 12 semanas, 3 meses. Podemos usar con ayuda de muletas un apoyo parcial, 12 semanas más, estamos hablando 3 meses más, son 6. Y después un uso apoyo completo del peso del miembro inferior, pero en forma gradual y progresiva después de 24 semanas, después de 6 meses. La tracción es una décima parte o una décima quinta parte del kilo de peso corporal, de peso. ¿Tengo que dar movimiento a la cadera? Sí. ¿Tengo que dar movimiento a las articulaciones? Sí. Activos y precoces. Las rodillas, las caderas, siempre y cuando yo haya bajado el dolor, siempre y cuando haya bajado la gran contractura muscular. 2, no se olviden que sí funcionan las famosas skin traction, que es la tracción blandas, las primeras semanas,
caminar con ayuda de la muleta, que es una caminar con apoyo parcial. Y poco a poco vamos aumentando los pesos cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas. Tenemos la parte medicamentosa, sí, farmacia, sí. Hay que tener dos cosas. Estas tuberculosis las dividimos en categoría 1 y categoría 3. ¿Sí? Todas estas son extrapulmonares. Extrapulmonares, ¿cierto? Entonces, se usan 4 drogas que ustedes ya conocen en este sistema. Uno es la rifampicina, que va como R. 2, isoniazida, que va como H. Etambutol como E. Y piracidamina con Z. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el esquema? La categoría 1 y categoría 2, 2 meses tienen las drogas, pero la diferencia de la categoría 1, que es una cosa más seria, extrapulmonar, usa la 4 drogas, rifampicina, isoniazida, etambutol y piracidamina. ¿Okay? ¿Cuándo? Los 2 primeros meses. Y en la categoría 3 usa rifampicina, isoniazida, piracidamina, y ya etambutol los separa. Después de 2 meses se da 2 drogas, isoniazida con rifampicina. ¿Por cuánto tiempo más? Por 12 a 18 meses. Entonces, en primer lugar, 2 meses, y después le damos de un año y medio ya solo 2 drogas. No se olviden que cuando yo tengo una tuberculosis de una persona, no se olviden que es una enfermedad que se ve en mucha población de bajo nivel socioeconómico, carencial nutricional y gran hacinamiento. Entonces siempre los programas incluyen a la familia que vive con uno, porque el contagio es directo. Entonces hay que darle a todos los de la familia un tratamiento no con rifampicina, solo con isoniazida por 6 meses. Aquí, cada droga, en qué parte actúa de las células, se lo menciono, yo no soy un especialista en esto. Y si yo tengo un tratamiento que no me ha ido bien, tengo un tratamiento conservador, tengo fallas en el tratamiento, tengo la posibilidad de tener un tratamiento quirúrgico, sí. Hacemos sinavectomías parciales o totales de una gran tumor blanco, por ejemplo, pero antes las hacemos con artrotomías, rodillas abiertas, pues ahora lo hacemos por artroscopías. Si tengo una tuberculosis en la cadera o en la rodilla, por ejemplo, que se ha puesto rodillas vagas, tremendo varo por la gran destrucción de cartílago, pues le hago una osteotomía y la enderezo para evitar que siga produciendo un desgaste en la parte interna de la rodilla. Si tengo un gran dolor, por ejemplo, en la cadera, pues le saco la cabeza y le hago una operación que se llama artrodesis, le saco el cartílago de la cabeza, le saco el cartílago acetato y lo fijo en la cadera. Si tengo un paciente que tiene ya casi toda destrucción de la cadera, pues le saco la cabeza del femoral, lo dejo balante y el dolor le va a desaparecer. Pues puede caminar con un brace, con el tiempo ponerle una prótesis posterior. Eso se llama la técnica de Gildes-Stone. Y acá viene la controversia, los reemplazos articulares de cadera, de rodilla, de hombro, de tobillo, de codo, que pueden ser totales o parciales. De los principios dice, tiene que pasar de 3 a 5 años, algunos decían, ¿no?, para que usted pueda poner una prótesis en una articulación que está toda destruida. Siempre y cuando tenga cada año 4 cultivos de tipo negativo del germen de bacilo de Koch. Otros dicen en un año, teniendo 6 cultivos, otros ya esperar hasta el 10º año. Ahora la corriente es esperar de 3 a 5 años, porque esta es una enfermedad gitana. Uno cree que ya la curó, ya la dejó muy bien, y de repente a los 5 o 6 meses vuelve a presentar fístulas, etcétera, etcétera. Esto para que vean que la columna vertebral, cuando se presenta con tuberculosis dorsal, generalmente, porque hay a veces lumbar, tiene una gran giba, pero muchos de estos pacientes se presentan así. Aparte de la giba dorsal, con una gran escoliosis dorso-lumbar. De mayor de 30 grados según el ángulo de Cobb, que es el ángulo que se mide para ver las escoliosis. Esta es la mayor proporción, que también tenía una giba dorsal tremenda. Muy bien. Esto es un resumen de un tema un poquito árido, porque no, como le digo, es bastante teórico. Y de todas maneras les agradezco su atención y si hubiera una duda, todo claro. ¿Verdad? ¿Escucha? Todo claro, doctor. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.